Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina. Gracias por la invitación. Recientemente, la Asamblea Nacional y la oposición obtuvo un premio, el premio Sájarov de la Unión Europea, y este reconocimiento internacional tuvo mucho impacto. Pero en lo local hay muchas preguntas que se están formulando los venezolanos acerca de la actuación tanto de la Asamblea Nacional y de la oposición. Claro. ¿Qué relevancia tiene este premio? ¿Qué peso tiene lo internacional hoy para la oposición venezolana? ¿Y cómo se da respuesta a lo local? Claro, te agradezco la pregunta, ¿verdad? Mira, yo creo que en este momento ese es un premio que después del premio Nobel es el premio más importante en derechos humanos y en libertad de conciencia. Es un premio que da todos los países de la Unión Europea, 28 países por unanimidad, a la Asamblea Nacional, a los presos políticos y a la oposición y al pueblo venezolano. ¿Por qué? Por la lucha que estamos dando precisamente. Dando en lo local con el tema de las elecciones que están ahorita planteadas y dando en general para que el país tenga bienestar, calidad de vida, pueda comer, pueda tener libertad. De manera que es algo muy importante porque es un apoyo de toda la comunidad europea a la lucha que está dando el pueblo venezolano por su bienestar, por tener paz, por tener progreso, por tener capacidad de poder vivir con libertad, cosa que no tenemos hoy. Y de eso se trata la lucha que estamos dando en Venezuela. Por eso el haber recibido este premio, que lo vamos a recibir en las próximas semanas, es un reconocimiento a todos, como tú como periodista o como que nos escucha en este momento, por la lucha democrática que se está dando en el país. Acerca de esta premiación y toda la estrategia comunicacional que adelanta la oposición venezolana en el escenario internacional, hay profundos cuestionamientos acerca de quién conduce la política de los partidos de la oposición venezolana. La gobernadora encargada del estado Zulia, a propósito de que hoy hay bastantes temas noticiosos en cuanto a la postulación de los candidatos a las municipales y la convocatoria por parte del CNE a la inscripción de candidatos de cara a una repetición de las elecciones de gobernadora en Zulia, ella aseguraba que primero Justicia y la oposición venezolana, así como lo han dicho distintos voceros del gobierno, se rigen por lineamientos internacionales, y hemos visto declaraciones del secretario de la OEA, Almagro, diciendo, por ejemplo, que la oposición no debería participar en las municipales, haciendo aseveraciones acerca de temas de política nacional. ¿Quién rige las líneas que sigue la oposición venezolana? ¿Están afuera o están dentro del país? Mira, el único que se rige por líneas fuera del país es Nicolás Maduro. Este gobierno lo único que hace es seguir la línea que le da Cuba y que le da La Habana y que le da Raúl Castro. Esa es la realidad. La economía que tiene hoy Venezuela, donde tenemos el precio más alto de comida del mundo entero, el problema de que no hay producción nacional, el problema de que la gente tiene que hacer colas y tiene esa tarjeta de racionamiento, esa es la copia de Cuba. De manera que el único que recibe órdenes de afuera es Nicolás Maduro, que le dan las órdenes de Cuba todos los días. Aquí hay un rollo y Nicolás Maduro se va a Cuba. La lucha nuestra es una lucha por la cual el pueblo venezolano tenga la capacidad de lograr en Venezuela elecciones libres, elecciones justas y cambiar de gobierno. Y en esa lucha nos acompaña el mundo entero. Esa asamblea constituyente que la eligieron fraudulentamente, resulta que hay 80 países del mundo que la desconocen, que dicen que no es democrática, que dicen que fue electa de manera fraudulenta. De manera que nuestra lucha es porque un pueblo, el pueblo venezolano, pueda elegir un cambio de gobierno de manera libre. Quien le sigue línea a otros países es Nicolás Maduro, que hace todo lo que le dice Raúl Castro. El tema de la coherencia en la oposición venezolana, que ha sido tan cuestionada, sobre todo porque se han hecho esas peticiones de convocatoria a elecciones, llamado a participar, y luego dicen que no van a participar, por ejemplo, en estas elecciones municipales. ¿Cómo se hace con esa confusión que se genera entre la oposición venezolana y entre los electores cuando no hay una línea clara? Y quiero además atar su respuesta a esta pregunta acerca de cuál es el estatus de la Mesa de la Unidad Democrática en este momento. ¿Hay unidad o no? Bueno, fíjate, yo creo que la posición, a mi modo de ver, es absolutamente clara y coherente. Nosotros tenemos una lucha por tener en Venezuela elecciones libres. En todos los procesos electorales se ha ido, así como se ha ido degradando la vida en Venezuela, cada día hay más hambre, hay más colas, hay menos producción, también las elecciones se han degradado en el país. Desde el 2013, que hubo el fraude contra Enrique Capriles,
luego como le robaron a la gente el referéndum revocatorio, luego todas las trampas que nos trataron de hacer en la Asamblea Nacional y sin embargo la gente pudo sobrepasar todo eso. Bueno, llegamos a un momento que fueron las elecciones ahorita regionales, que incluso con todo y que la gente pudiera tener un apoyo total, el gobierno buscó la manera, quitando los centros, reacomodando los centros, impidiendo que la gente votara, impidiendo la sustitución de candidatos, persiguiendo, inhabilitando candidatos, y una larga cola de obstáculos hizo que la gente al final no pudiera o no tuviera la oportunidad de votar. Ese fue el fraude del 15 de octubre. Ahora a nosotros lo que nos toca es no seguir en un sistema que lo que es absolutamente fraudulento, y la decisión, puedo hablar por Primero Justicia, es que nosotros no vamos a participar en las elecciones que están convocadas ahora. ¿Tampoco van a inscribir el candidato para la repetición de las elecciones de gobernación de Zulia? Tampoco lo vamos a hacer porque... ¿No se puede pensar que esto es un error político similar al que cometió la oposición venezolana cuando decidió no medirse en la elección parlamentaria en el 2005? Es totalmente distinto. En el 2005 yo fui el abanderado de decir, si no votamos estamos cometiendo un error, porque en el 2005 éramos una minoría que tenía que construir una mayoría más grande y tenía que participar para crecer y crecer y crecer. Hoy es diferente. Hoy las personas que quieren un cambio en el país son mayoría y el gobierno lo que ha hecho es robarle el voto a esa mayoría. Es increíble que en el caso del estado Zulia, porque el gobernador Guanipa se haya negado a juramentarse y a doblegarse a una constituyente que no está en ningún lado, le hayan robado a todos los zulianos el voto soberano que ellos decidieron por Juan Pablo Guanipa y dijeron no nos da la gana y él no es gobernador. Eso sí es un golpe de Estado, eso sí es robarle a la gente, fraudulentamente también, la libertad y la conciencia de votar por quien la gente le da la gana. En el caso de la gobernadora de Táchira y los otros gobernadores que se juramentaron, ellos argumentaron que hicieron consultas en asambleas populares para verificar cuál era la decisión del pueblo. En este caso, Primero Justicia realizó algún proceso de consulta en el estado Zulia en particular para definir si se juramentaba o no Guanipa. Desde la inscripción de los candidatos y durante la campaña, claramente todo el mundo dijo que las elecciones eran una rebeldía frente a la constituyente y que nadie iba a juramentarse allí. Eso probó ser un mal paso. Yo no voy a ponerle más sal a las heridas. Creo que fue un error garrafal y que tiene ahorita en este momento a la oposición con dos visiones diferentes. ¿Hay dos oposiciones hoy en Venezuela? Hay dos visiones totalmente diferentes. El haber ido a la constituyente... ¿Y eso no fortalece al gobierno? Bueno, pero quizás ayuda a que la gente vea con más claridad las posiciones de cada quien. El no reconocer a la constituyente, nunca, bajo ninguna circunstancia. El hecho de seguir luchando por un país que tiene que tener una reforma económica y social que le permita a la gente trabajar, comprar, producir cuando le dé la gana y como le dé la gana, sin arrodillarse al gobierno, sin tener que estar esperando bolsas CLAP, sin tener que tener una tarjeta de racionamiento como en Cuba, es parte de nuestra lucha. El tener un país que esté luchando del lado nuestro por unas condiciones libres y democráticas para lograr un cambio presidencial en los próximos meses, yo creo que eso nos acompaña a la mayoría del país. Y es donde queda la conciencia de cada quien de qué le ofrece a Venezuela en este momento de crisis o quienes simplemente pueden acomodarse a lo que está pasando con el gobierno. El día de hoy están desarrollándose las inscripciones para los candidatos a estas elecciones municipales y la del estado Zulia. Al parecer ADE y Un Nuevo Tiempo sí van a participar. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo obviamente no comparto esa posición. Creo que nosotros tenemos que tener una posición firme. Las elecciones en Venezuela se han ido degradando desde el año 2013 hasta ahora. Fíjate que son tan degradadas y tan tracaleras que ya ni siquiera vas a elegir a los concejales, sino solo los alcaldes. No vas a elegir el candidato al alcalde metropolitano, sino los alcaldes nada más. Eligieron gobernadores y no consejos legislativos. Y nosotros tenemos que ponerle un freno a eso, porque el 15 de octubre demostró, con el cambio de centro, con el cambio de los electores, cambiaron casi 1 millón de personas en las últimas horas, no permitieron sustituir a los candidatos, pusieron los puntos rojos para obligar a la gente a votar de una manera determinada o si no, no le dan comida a la gente. Es decir, se ha llegado a un nivel de degradación tal a las elecciones que si no ponemos un freno y logramos que dentro de Venezuela, el pueblo venezolano y la democracia internacional nos apoye para cambiar la calidad y las reglas de unas elecciones limpias y claras,
Nosotros entonces vamos a ir a unas elecciones presidenciales donde el gobierno va a ser trácala, va a elegir al candidato que le dé la gana, va a ser una elección que no va a tener el efecto que quiere el 80% del país, que es que Maduro se vaya del poder. Ahora bien, pensando en ese escenario que es un poco más lejano que estas elecciones municipales, ¿qué decisión se tomaría en el caso eventual de una convocatoria de elecciones presidenciales que debería ser en mediano o corto plazo? No, ¿Participa la oposición venezolana? Esa es parte de la hipocresía del gobierno. Hicimos un referéndum revocatorio y dijeron que era imposible elegir al presidente y ahorita ellos quieren jugar con la fecha y las elecciones como le da la gana. Eso es lo más antidemocrático del mundo. Eso no nos los tenemos que calar y por eso quiero decirte que la decisión de Primero Justicia de cara a las elecciones municipales, a las elecciones de alcalde, es que no vamos a participar. ¿Y en las presidenciales? Y nosotros, vamos por parte, nuestra lucha de esta no participación es convocar al país entero para luchar por condiciones presidenciales distintas. Condiciones presidenciales que lleven a que el país pueda elegir con libertad, con absoluta conciencia clara, un nuevo gobierno como lo quiere toda Venezuela, sin el chantaje de los puntos rojos, sin que te permitan seguir sustituyendo los puntos de votación a la gente se enteró las últimas horas, sin que haya la presión sobre los medios para que ellos tengan que tener la censura que tienen ahora, para que el gobierno no tenga que inhabilitar candidatos, meter presos candidatos, sino que sean elecciones libres como las tiene el mundo entero, para que podamos tener el derecho que nos corresponde a un nuevo gobierno que realmente se ocupe no de imitar a Cuba, como hace Nicolás Maduro, sino tener una economía abierta, productiva, que vengan los jóvenes, en lugar de irse al país, a Venezuela a buscar trabajo, que se invierta, que se genere oportunidades, que se genere comida. El país ha destruido todo lo que significa la producción de alimentos y eso es un crimen que estamos viviendo ahora. Tenemos la inflación más alta del mundo, podemos tener una economía más bien que funcione bien, sin el costo de la vida que tenemos, sin la inseguridad que tenemos, porque eso es simplemente la consecuencia clara de un Nicolás Maduro que lo que hace es imitar a Cuba, en lugar de imitar a las democracias del mundo. O sea que en el contexto que están dadas hoy todas las condiciones, Primero Justicia no participaría en una elección presidencial. No, es que el tema no es que participamos o no en una presidencial, ese es el enfoque que no quisiéramos dar, todo lo contrario, que la lucha que hay que dar en Venezuela es que estando a meses para una elección presidencial, tenemos que obligar a que haya unas elecciones justas en Venezuela para lograr lo que el país quiere, que es un cambio de gobierno democrático. Si nosotros pasivamente seguimos aceptando el fraude, vamos a ir entonces a un matadero presidencial. Aquí hay que luchar todos, con presión, con lucha en los medios de comunicación, en la Asamblea Nacional, en las calles, en las universidades, en todos lados. Primero, para tener un CNE distinto. Segundo, para tener unas elecciones en las cuales ellos no muevan las cosas como le da la gana, sino que las reglas de juego se cumplan, para que haya observación internacional, para que la gente vote, para que la gente ejerza su derecho de tener un cambio de gobierno como quiere la inmensa mayoría del pueblo venezolano. De cada 100 venezolanos, 80 quieren que Nicolás Maduro se vaya ya del poder y eso tiene que lograrse en unas elecciones. El futuro de la Mesa de la Unidad Democrática, el constituyente Arly Herrera esta mañana en este mismo espacio, sentado allí donde usted está, decía que a la MUD lo que le falta es la extremunción, haciendo referencia a que la MUD tiene de todo menos unidad. ¿Cuál es el futuro de la coalición opositora? Mire, yo creo que nunca el país ha estado tan unido y tan claro en las cosas más importantes. ¿Qué quiere Venezuela? Venezuela quiere un país sin cola. Venezuela quiere un país con alimentos. Venezuela quiere un país con paz, con tranquilidad, con progreso. Un país que no sea una segunda Cuba, sino una democracia moderna, de oportunidades, de crecimiento. El país está unido en eso. Y a nosotros como líderes políticos lo que nos toca es leer eso y unirnos alrededor del país. Si hay gente en la oposición que tiene visiones distintas sobre que hay que reconocer la constituyente o hay que seguir en un fraude electoral, creo que eso se irá decantando solo. A nosotros lo que nos toca es estar unidos alrededor del sueño de los venezolanos, que es tener un país de tranquilidad, un país de paz, un país de justicia y no esta Venezuela caótica a la cual nos ha llevado Nicolás Maduro. Diputado, el tema petrolero en el cual usted ha estado enfocado en los últimos días, ¿a qué obedece esa tensión y qué es lo que más le preocupa de PDVSA hoy? Bueno, es un tema muy importante, Andrina, ¿verdad? Es un tema que agradezco la pregunta porque permite explicarlo a los venezolanos. En Venezuela, la caída de la producción petrolera
a los chinos y a los rusos las refinerías de petróleo, porque ya ni siquiera las podemos poner a producir gasolina. Es decir, este país lo que están es robándoselo, entregándoselo. Han convertido a Venezuela en un botín que se lo reparten y al final quien está pagando todo esto es el pueblo. Por eso tiene que haber un cambio radical de gobierno, a una economía sana, sin tanta corrupción, con gente seria, que abra esta producción nacional a favor de los venezolanos, sin traer la comida, sin hacer que la gente dependa de la bolsa del CLAP, sino que la gente pueda comprar lo que le dé la gana y cuando le dé la gana, que gane dinero, no la miseria que se está ganando ahorita en Venezuela comparado con cualquier país del mundo. Esa es la oportunidad de cambio que tenemos en el horizonte y solo luchando por condiciones electorales es que vamos a lograr ese cambio en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros.